después la vamos a tratar de subir, ¿verdad? Para que todos también estén. Bueno, es un gusto poder estar con todos ustedes el día de hoy. Y hoy vamos a presentar pues vamos a poner acá, ¿verdad? Una presentación que he hecho pues tratando de resumir un poco toda la temática, porque esto realmente lleva un proceso. Hoy vamos a dar como dicen, una pincelada de este tema, porque definitivamente la adversidad en todo sentido no es, pues es bien compleja, ¿verdad? Requiere de un trabajo interno bastante fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos afrontar esa adversidad? Y nos hemos dado cuenta que tanto con el COVID hemos pasado muchas cosas, todos, cada uno desde su casa, desde su situación de salud, desde su situación laboral, educativa, donde sea que nos estemos, donde estemos, hemos pasado por diferentes situaciones. La pandemia nos vino a remover muchas emociones, nos vino a remover situaciones bien difíciles, económicas, sociales, familiares, de salud, ¿no? Y esto ha hecho que también desarrollemos muchas otras condiciones que a veces es un poquito complejo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué decir? Primero quiero tal vez empezar a conceptualizar un poco estos términos. ¿Qué es adversidad? ¿Qué es afrontamiento? Y bueno, vamos a entender que la adversidad es precisamente algo contrario o negativo o desfavorable. Entonces aquí nosotros hablamos de que la adversidad en sí es algo que no nos causa pues algo agradable, ¿no? O sea, algo que nos ayuda, como quien dice, en ese momento nos sentimos bien fastidiados. Y por lo tanto se considera poco favorable. Entonces, teniendo eso en mente, hablamos de cómo enfrentamos eso poco favorable para nosotros o eso que nos causa cosas negativas, que es algo contrario posiblemente a lo que yo esperaba. ¿Cómo lo afrontamos? Entonces aquí pues vamos a ver algunas cosas importantes, como decir, tal vez me ayudan ahí, permítanme, con el audio porque sí, ya. Entonces aquí pues es bien importante, ¿verdad? Que veamos cómo afrontamos esa realidad que posiblemente nos está pues aturdiendo, ¿no? Y afrontar en sí, si ustedes lo buscan en un diccionario común y corriente o si nos metemos a Google, vamos a encontrar muchas definiciones, pero bueno, yo me voy a quedar con esta, que ya es una definición ya por algún organismo más digamos, fidedigno, ¿no? Y como es la Asociación Americana de Psicología, ¿no? Y ellos hablan, o esa asociación, ¿verdad? Que ya es algo a nivel mundial también aceptado, es mantenerse en actitud de oposición ante un problema. Es decir, que me está llamando a que afrontar la adversidad. Entonces, si hablábamos de que es algo adverso, lo que estamos nosotros teniendo, algo negativo, pues es afrontar con algo entonces positivo, porque es esa oposición. Y aquí también menciona algo muy importante que es la actitud. Posteriormente vamos a hablar un poquito más de esto. Y aparte de mantener esta actitud de oposición hacia eso que nos causa eso negativo y eso desfavorable, eso desagradable,
Vamos también a asumir, parte de ese afrontamiento es asumir el esfuerzo que debe de suponer para poder lograr diferentes cosas que tal vez queremos, de acuerdo a esas exigencias que nosotros mismos a veces nos ponemos. Hablando de exigencias no desde la perspectiva que nos va a causar más angustia, sino de ser mejores personas, de ser mejores ciudadanos, de llevar o sobrellevar una enfermedad de la mejor manera y de lo más saludable para nuestra mente o emocionalmente hablando. Entonces, afrontar esa palabra de afrontando la adversidad va más allá de solo ver cómo lucho, cómo paso el día. Va más allá. Y aquí es donde viene ese trabajo entonces personal que debemos de hacer todos. Entonces, como decía anteriormente, hablábamos de que afrontar lleva este componente de actitud. ¿Y qué es entonces la actitud? Creo que todos en su momento decimos, ay, esa persona tiene una mala actitud. O vamos a una oficina o a un hospital y no, es que la actitud con la que lo atienden a uno, o no es que llego con una actitud prepotente, o es que tiene una actitud bien como displicente. ¿Sí? Hablamos a veces de actitud y pues nunca nos ponemos a pensar que la actitud lleva varios componentes. Estos tres componentes que tiene la actitud viene desde cómo yo percibo una situación, qué siento ante esa situación y cómo me comporto en esa situación. Por ejemplo, yo puedo decir, esa persona tiene mala actitud. ¿Y qué es mala actitud? Es como decir, ¿cómo se sienten hoy? ¿Bien o mal? Y tal vez solo decimos bien. ¿Y qué es bien? Porque para uno bien es una cosa, para otros es otra. Y si yo aquí le preguntaba a varios de los que están hoy aquí conectados, seguramente para unos es también, ¿cómo se ha sentido hoy? Bien, pero no es lo mismo el bien de cierta persona como el otro de la otra persona. Incluso en la misma enfermedad que se está sobrellevando, los síntomas de bien y de mal son muy diferentes en cada una de las personas. Entonces la actitud antes, y ahí es donde tenemos que analizarnos nosotros mismos y decir, ok, ¿qué estoy pensando de lo que estoy viviendo, de esta adversidad, de eso desagradable que se me presenta? ¿Cómo lo estoy percibiendo? ¿Lo estoy percibiendo como un problema que no se puede resolver? ¿Lo estoy percibiendo como aquí se acabó todo? ¿Lo estoy percibiendo como algo de mucha lástima? ¿Sí? ¿Cómo lo estoy percibiendo? ¿Qué estoy pensando en relación a eso desfavorable que estoy viviendo o a esa adversidad, a eso adverso? Entonces, primero tenemos que analizar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. Por lo general, cuando nos enfrentamos a una situación difícil, generalmente donde más nos enfocamos es en la parte emocional propiamente. Y entonces, ¿qué va a pasar? A veces solo enfocarnos con la parte emocional, solo nos enfocamos en lo que sentimos, en lo que sentimos, en lo que sentimos, pero nuestros pensamientos ya de repente empiezan a crear una historia que no existe, porque nos estamos metiendo posiblemente o sobrepensando o sobresintiendo ciertas condiciones o cierta situación y no estamos siendo objetivos en diferentes cosas. Y aquí es donde también tenemos que ir haciendo ese como clic entre mi cerebro y mis sentimientos y mi cuerpo. Porque si mis pensamientos andan por un lado, mis sentimientos andan por el otro y mi cuerpo anda por el otro, entonces no vamos a tener una integración de todos estos componentes y por tanto nuestra actitud
posiblemente va a ser una actitud más negativa hacia eso desfavorable. Entonces, ¿qué estamos ahí? Negativo y negativo, porque desfavorable y actitud negativa. Y cuando vimos o hablamos de lo que era afrontar, veíamos de que era más una actitud de oposición. Es decir, si yo tengo eso que es desfavorable, que es negativo, es un polo negativo, yo tengo que salir con un polo positivo. Pero si yo salgo con un polo negativo, ¿qué va a pasar? Se une más a lo negativo y entonces tal vez la situación todavía nos requiere de mayor trabajo y se vuelve más negativo de lo normal. Y la actitud también, al final, pues vamos a comportarnos, o ya nuestra conducta va a ser una conducta también negativa si yo estoy viendo todo eso negativo, pensando solo negativo, sintiendo solo negativo, voy a actuar entonces negativamente. Es decir, todo lleva un enlace y por lo tanto no voy a estar entonces afrontando con oposición ese momento desfavorable o esa situación desfavorable o negativa, sino que más bien lo que estoy haciendo es aumentando esa negatividad. Quiero compartirles, siempre menciono a esta psiquiatra que pues ya falleció, pero que también recomiendo que lean un libro que él tiene, que se llama El hombre en busca de sentido. Y él fue un sobreviviente, Víctor Frank, de los campos de concentración. Creo que los que hemos leído un poco de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y toda esta parte no tan triste y caótica para el mundo como lo fueron los campos de concentración y el daño que causaron a las personas que estuvieron ahí, a las personas que pues también llegaron a perder la vida. Y uno dice, definitivamente esa fue una condición humana sumamente fuerte, porque tenían condiciones bien inhumanas, donde no tenían ni lo más mínimo y donde no eran personas realmente, no eran tratadas como personas, eran tratadas peores posiblemente que animales, y que al final les arrebatan la vida, a muchos les arrebataron, bueno, su salud, ¿verdad? Precariedad de la salud. Y pues Víctor Frank logró sobrevivir y él desarrolló pues una de las, como dicen, las últimas corrientes ya de la psicología, que se llama logoterapia, y él hablaba mucho de esa parte del sentido de la vida y hablaba de la actitud. Y él tiene esa frase que en lo particular me gusta mucho cuando también como persona, ¿cierto? Soy psicóloga y personal de salud, pero también uno ha tenido sus momentos difíciles o momentos de enfermedad o momentos de angustia, ¿no? Por diferentes situaciones de la vida. Y a veces me ayuda mucho como a recordarme que mi situación de sufrimiento, ya sea físico o de otra índole, va a depender mucho de mi actitud. Y él decía esto: todo puede serle arrebatado a un hombre, menos la última de las libertades humanas, que es el elegir su actitud en una serie dada de circunstancias, de elegir su propio camino. Es decir, nosotros somos los que vamos a elegir nuestro propio camino, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, no podemos cambiar la situación, se hace la pregunta, y creo que aquí todos podemos decir, ¿qué situación yo no puedo cambiar? ¿Puedo cambiar que yo no tenga cierta enfermedad? Posiblemente no, otras tal vez sí. Entonces, si no podemos cambiar esa situación, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, porque estas cosas producen dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Miren, afrontar. ¿Y cómo se afronta?
con algo opuesto a lo que estamos percibiendo posiblemente de esa situación negativa o contrario a lo negativo. Y aquí es donde hablamos de la famosa palabra resiliencia que ha ¿cómo se llama? Resonado en esta pandemia. Y que tal vez aquí se conoció y a veces hasta, dice uno, pero es que eso es muy idealista, ¿no? La verdad es que es una capacidad, la resiliencia, así como ustedes miran en esta fotografía, ¿ustedes creen que estas personas que perdieron un miembro y que están jugando, llegaron ahí solamente porque aparte decidieron también, ¿verdad? Tomaron esa parte de poder decidir qué hacer con su vida después de una amputación, pero también para llegar a donde están, tuvieron que pasar por muchas cosas posiblemente. Y tuvieron que superar circunstancias traumáticas, ¿verdad? En este caso, la pérdida de un miembro. Pero también podemos pasar otras cosas como la muerte, como un accidente, como el diagnóstico de una enfermedad que va a ser, que va a avanzar, o como un diagnóstico de una enfermedad que hasta el momento no tiene cura. Entonces, esa parte de la capacidad se va trabajando. Cada quien debemos de irla trabajando. Cada quien también es diferente y eso también aquí no les vengo a dar una receta de cocina porque no puedo decir esto es lo que se tiene que hacer y esto no. Aquí venimos a dar componentes que nos hagan reflexionar en qué yo tengo que mejorar de mis capacidades, de mis habilidades sociales, de mis emociones, de mi diario vivir, para entonces de esa forma afrontar positivamente, ¿sí? Aunque ya se afronta de otra forma, pero afrontar esa adversidad opuesta, ¿no? Opuesta, como decíamos al inicio. La resiliencia en sí, entonces, es un proceso. Proceso significa que tengo que ir paso a paso, día a día, hora a hora, a veces, y trabajando muchos componentes de mi vida. Y es un proceso en donde yo tengo que ir viendo cómo voy superando cada adversidad, trauma, tragedia, amenaza, fuertes tensiones que pueda tener diariamente, problemas familiares, ¿sí? Otro tipo de problemas de salud, ¿verdad? Serios, como tal vez los que muchos me están escuchando el día de hoy están viviendo. Cosas financieras, me botaron de mi trabajo, ¿sí? Y miren qué interesante, la resiliencia significa rebotar de una experiencia difícil como si uno fuera una bola o un resorte, ¿sí? Y es poder ir avanzando, ¿sí? Irla superando y cada vez rebotar más alto. Cada vez poder llegar más alto en nuestro desarrollo personal. Y con ese proceso, pues si hay un proceso es porque hay etapas, hay fases, hay pasos, hay procedimientos, depende de dónde lo miremos. Pero estamos hablando de un proceso, un conjunto de varias cosas que tenemos que ir haciendo en el camino, donde nuestra vivencia y nuestra experiencia nos tienen que llevar a transformar como personas. Mi enfermedad yo la tengo que llevar de una forma en que me transforme también como persona, pero no hacia lo negativo de la adversidad, no hacia a volverme más adverso, sino al contrario, ¿sí? Afrontándola de una forma saludable, mentalmente hablando. Y aparte, si trabajamos así, la mente y mi cuerpo están conectados y no pueden ir pues uno por un lado y otro por el otro. Entonces, si yo estoy bien emocionalmente, seguramente mi parte física también va a mejorar. Así como lo vemos, si yo tengo un dolor de cabeza, si tengo un dolor, si tengo una crisis, también mi parte emocional se me afecta, ¿verdad? Porque me bajoneo, o siento un montón de cosas, siento desánimo,
en fin, ¿no? Entonces también la actitud como nosotros afrontemos esta adversidad va a determinar esa salud mental que yo puedo tener y también ese crecimiento personal. Y en este crecimiento personal hay muchas etapas que tenemos que ir pasando. Una de ellas al inicio, si estamos con una enfermedad que ya desde hace mucho tiempo vengo teniendo, o aunque no sabía que la tenía y de repente me dicen, tiene esto, ¿sí? Esa parte de, en primera etapa, recibir cómo yo recibo esa noticia. Y posiblemente me causó mucho shock, no lo creía, lloré mucho. Bueno, ¿verdad? Ustedes más que nadie podrán saber realmente qué pudieron sentir en ese momento. ¿Sí? Y cómo fueron pasando de una etapa a otra, posteriormente hablando, ¿verdad? Entonces, voy a terminar ahorita para que así terminemos y después pueden ir dejando sus preguntas en el chat y para que posteriormente también ya conversemos. Pero no es tan largo para que también podamos conversar un poco más de algunas cosas. Aparte, en este proceso vemos que hay emociones también diversas que se nos van presentando y yo tengo que aprender a identificar cuáles son esas emociones. No existen, hay 4 emociones básicas, ¿no? Que es tristeza, miedo, alegría, se me fue los enojos, ¿sí? Entonces son ciertas que son así como básicas, ¿no? Incluso podemos mencionar otras que son como básicas. Pero al final, cuando yo digo me siento frustrado, ¿qué es sentirse frustrado? Bueno, puede haber enojo en esa frustración, tristeza, desesperanza, puede haber muchas cosas. Y la frustración de una persona, culpas también. La frustración de una persona posiblemente no va a ser tan igual que la de otra. Entonces tengo que ir también identificando en ese proceso mis emociones, porque al tener una enfermedad, adquirir una discapacidad, por ejemplo, posiblemente nos vamos a ir enfrentando a diferentes situaciones, diferentes emociones, ¿no? Que tenemos que ir identificando. Hay también etapas que van a pasar, hay etapas que también van a pasar posiblemente mi familia, las personas que están a mi alrededor, que también van a influir esos factores personales. Si yo fui una persona antes del diagnóstico, soy una persona o era una persona más positiva, pues lo más seguro mi mecanismo de afrontamiento va a ser más positivo y más rápido, ¿sí? Mientras que si yo era muy negativo, o si ya tenía depresión, o si ya había pasado por otro tipo de también traumas psicológicos, posiblemente entonces mi proceso va a ser un poquito más difícil y más lento, ¿no? Entonces, hasta eso, como yo era antes de un diagnóstico o de que ya tuviese síntomas, o como yo era antes de que de repente tuve un accidente y pues me quedé en una silla de ruedas, ¿no? Porque pues ahorita estoy en ese proceso de rehabilitación. Como yo era antes, también eso me va a definir mucho de cómo yo puedo ir afrontando las cosas. Y hay factores externos que también nos influyen, ¿no? No es lo mismo a veces, pues tener, por ejemplo, en cuestiones de enfermedad, una condición económica o recursos económicos a no tenerlos, por ejemplo. Y esos son factores un poco más externos que no dependerán solamente de cómo yo soy, sino que de otras cosas, ¿no? Los sistemas de salud que, por ejemplo, tenemos en nuestros países, ¿no? Centroamericanos y latinoamericanos. Por ejemplo, hasta yo podría hablar todo ese componente de accesibilidad, si hay rampas, si hay gradas, si dónde vivo, la zona donde vivo, si es violenta, si no es violenta, o sea, todo eso también es parte de todo este proceso que vamos teniendo esa vivencia. Y al final, siempre lo que buscamos con afrontar la adversidad es llegar a un punto de aceptación de mi condición y también cómo me adapto a esa condición.
La adaptación como tal, si lo buscamos en el diccionario, me sale de que es una adaptación, es una acción de adaptarse o adaptar o adaptarse, dice. Pero después menciona, el término adaptar es acomodar o ajustar una cosa. ¿Qué tanto entonces yo ajusto o acomodo cosas ante ciertas situaciones que yo vivo o que esa adversidad me ha generado? ¿Qué tanto estoy yo ajustando cosas? No significa que vamos a cambiar, sino que en sí es ajustar, ¿sí? Ajustar, que encajen algunas otras cosas. ¿Qué tanto yo puedo adaptarme con mi nueva condición a vivir de la mejor forma y buscando una calidad de vida, lógicamente? La palabra entonces, adaptación, pues que viene desde un, ¿cómo se llama? Pues tiene ese origen latín, ¿no? Significa ajustar una cosa a otra. O sea, yo me tengo que adaptar o me tengo que ajustar a este nuevo estilo o a esta nueva condición que yo tengo. Y el verbo ad, ¿sí? Dice, expresa hacia y aptare, ¿verdad? Hacia y ajustar. Es decir, tenemos que buscar hacia esa ajuste, hacia esa adaptación. Tenemos que ver y encaminarnos hacia esa adaptación. Y a veces nos quedamos patinando solamente en lo que no tengo, pero no me doy cuenta de lo que sí tengo. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer pues, un poquito de clic y de también ver cómo yo me trabajo en esa parte para poder afrontar de una forma más positiva, ¿sí? De lo que tal vez lo estoy haciendo. Y aquí es donde viene la pregunta, bueno, ¿de qué tengo control? ¿Y de qué no tengo control? Porque habrán cosas que podemos controlar. ¿Sí? Si yo tengo un dolor de cabeza, puede ser que lo controle con el medicamento. Pero en sí, el dolor de cabeza yo solita no lo puedo controlar. Tal vez sí hago algunas técnicas de relajación. Al final, pues puedo hacer ese tipo de cosas. Pero quien va a controlarlo, digamos, es una acetaminofén que yo me tome, ¿verdad? También. Entonces, en ese sentido, a veces tengo que identificar los miedos, porque cuando yo pierdo la esperanza, cuando yo pierdo, cuando estoy muy triste, cuando estoy enojado, posiblemente hay algún miedo por ahí. Y ahí es donde tenemos que irnos como a ocultar un poquito y pensar, ¿de qué tengo miedo realmente? ¿Cuál es mi miedo? Y pensar, ¿de qué tengo el control? Por ejemplo, miedo a morirme porque con lo de la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Que todos, creo, todos en algún momento tuvimos miedo. Miedo al contagio. ¿Pero era miedo al contagio o era miedo al morirme, por ejemplo? Y si era miedo, yo tenía el control, bueno, puedo decir, pues de morirme no, ¿verdad? Pero sí de cuidarme, de usar alcohol, de usar la mascarilla, de etcétera, ¿no? Y todo lo que ya sabemos. Entonces, ahí es donde, bueno, en mis manos está cuidarme, en mis manos está hacer algo por mí. Pero hay cosas del contexto que tenemos que tener bien claro que no vamos a poder cambiar. Y es aquí donde cada persona, que también es diferente, cada persona va a reaccionar diferente, y eso es algo que también tenemos que entender. A veces solemos dar recetas de cómo yo sobrellevo un problema, y está bien compartir, pero yo no le puedo decir, mire, use esto porque esto le va a hacer bien, porque incluso ni siquiera a veces en la dosis de medicamentos o en otro tipo de cosas es igual para todos.
Digamos, yo puedo decir, a mí una Panadol no me, disculpando no estoy haciendo propaganda, pero digamos la Panadol, por decir, la roja con la azul y la negra, no sé, ¿verdad? Creo que hay 3 colores. Ah, no, a mí ni la que es roja me hace efecto. Pero de repente yo empiezo también a decir que es bueno y que es malo, ¿verdad? Y cada persona es diferente, ¿sí? Y debe de ver cómo se trabaja en esos retos. Cómo conectamos neuronalmente, cómo estamos percibiendo muchas situaciones de nuestra vida. Tenemos que analizar muy bien cómo estamos conociendo nuestras emociones. O solo me estoy quedando como, estoy enojada, pero no ahondo más allá. Y trabajar nuestras emociones, trabajar la regulación de las emociones, que ese sería ya otro tema aparte, porque ahí pues hay diferentes procesos y cada quien también va a tener que trabajar de una forma diferente. ¿Sí? El reto de ser un poco más positivos, no decir, no caer en positivismo falso, ¿no? También, porque no todo siempre nos va a causar alegría, estamos claros. Positivo no es sinónimo de alegría, o positivo no es sinónimo ay, sí, voy a andar todo relax siempre, no, es saber precisamente manejar los momentos difíciles, regulando mis emociones para poder entonces tener un comportamiento y una conducta más favorable con la cual estoy entonces afrontando, ¿sí? Ese momento y esa situación negativa. Y definitivamente las redes de apoyo son muy importantes para esto. Que ustedes estén hoy aquí, que compartan, que de vez en cuando también pues hagan otro tipo de encuentros, ¿no? Y que compartan experiencias, eso es excelente. Porque esas redes de apoyo, no hay mejor cosa que entre las mismas personas que tienen una misma condición, pues se pueden ayudar bastante. Pero también yo tengo que hacer mi propio trabajo. En esto no hay, vuelvo a insistir, recetas de cocina donde me digan cómo yo puedo mejorar. Pero sí les digo algo, la primera cosa es querer estar mejor, querer aprender de toda esta adversidad, porque ese es el otro punto. Aprender del mismo sufrimiento que podemos llegar a tener físico, emocional o de otra índole. Es crecer cada vez que nosotros podemos tener alguna adversidad. Entonces, a veces tenemos que hacernos preguntas. Más que, vuelvo a insistir, en solo pensar en lo que no tenemos, es cuestionarnos un poco en mi yo y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo para mejorar la situación? ¿Está en mis manos? ¿No está en mis manos? ¿Qué depende de mí? ¿Qué no depende de mí? ¿En qué tengo que trabajar más en mí? ¿Cómo puedo regular mis emociones? Y la otra cosa es, ¿he buscado ayuda profesional para que me ayuden también en estas etapas? O también a veces me resisto, porque claro, a veces el apoyo psicológico requiere de confrontarme a mí mismo también, de cosas que yo sé que tengo que cambiar y a veces eso no me gusta. Y bueno, eso es bien importante. Aquí les dejo mis contactos, bueno, mis redes sociales como tal, y he habilitado a petición también pues de Melba, que en algún momento lo utilizamos. Hay una aplicación donde ustedes pueden dejar mensajes, pueden ser anónimos o pueden poner su nombre, como ustedes quieran. Está de libre acceso y yo puedo contestarle pues comentario, ¿no? Que ustedes dejen ahí de su situación, donde todos también van a poder entrar y ver las experiencias incluso de otros para ir trabajando un poquito más en esta parte de cómo afrontar la adversidad. Y bueno, hoy sí quedo abierta a pues las preguntas que ustedes tengan.
Muy bien. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Hola, Hola. sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas Buenas tardes. gracias, licenciada. Gracias realmente me encantó. He estado siguiendo toda la conversación, pero venía manejando y pues no había prendido la cámara. Pero fíjese que me gustó mucho y fue muy enriquecedor cuando dijo sobre lo que era la actitud. Qué tan importante es la actitud, ¿verdad? Porque si somos negativos, si somos positivos o si queremos, el poder llegar a cuestionarnos si realmente necesitamos ayuda o no, porque todos de alguna manera es válido que pidamos ayuda y es válido que busquemos a alguien, un empujoncito por alguna opinión. Yo en lo personal, pues yo quiero confesar que a mí me ayudó un momento muy importante que yo estaba pasando y pues la licenciada ha sido muy abierta y me dio un espaldarazo, aunque sea por este medio, y me ayudó a tomar mis decisiones y poder salir. Entonces, yo les animo a que utilicen esa línea que ella está dejando a la disposición, en donde puedan escribir lo que ustedes sienten o si tienen algo así en el corazón y que les está tocando, no tengan pena, porque estoy segura que la licenciada nos va a dar una buena orientación, vamos a encontrar un camino como el que a mí me ayudó muchísimo. Yo estaba en una encrucijada, estaba así pasando una situación tremenda familiar, económica, de todo tipo, y fue bastante tremendo, pero también la ayuda de Dios y la actitud de uno cuando uno necesita pedir ayuda, porque a veces uno se siente en el hoyo y nadie más. Si alguien conocemos que nos puede ayudar, salimos. Es cuestión de tener un poquito de voluntad, tal vez. Entonces, ese era mi aporte y pues agradeciendo. Y saludos a todos. Gracias. Sí, gracias, definitivamente. Y la parte, a veces no necesitamos de un proceso tan complejo, ¿sí? Sino es como aclarar esa parte, la actitud, vuelvo a insistir, es la parte cognitiva que pienso, que siento y cómo actúo. Entonces es hacer como un análisis, ¿qué estoy haciendo en estas tres o cómo estoy en estas tres partes? Pueden dejar, perdón, pueden habilitar también sus micrófonos y perfectamente pueden hacer la pregunta igual. Están calladitos, creo que los dejamos pensando. Puede hablar, compañero. Duarte Salgado. ¿Puede ¿Sí? hablar? Sí, ajá, sí, claro que sí, puede hablar. Puede encender su micrófono. Hola, buenas tardes a Buenas todos. tardes, Mucho gusto. mucho gusto. Mire, Dígame. yo no he estado presente en toda su reunión, pero sí escuché bastante de lo que usted dijo. Y es importante, bueno, para mí, cuando usted se refiere a mi enfermedad, yo no lo tomo así. Yo sí fui diagnosticado y en el diagnóstico sale mi nombre, pero yo no la tomo parte de mí. Yo sé que es algo que está en mí y que tengo que aprender a lo tomo parte de mí. Usted mencionaba también acerca de nuestros temores y si usted me lo pregunta, yo tengo mucho miedo. Y si usted me pregunta qué, también se lo puedo decir. Yo tengo miedo a no seguir mejorando. Yo tengo miedo a que el medicamento no haga el efecto que tiene que hacer. Tengo mucho miedo. Pero si hay algo que yo he aprendido
es que los valientes no son los que no tienen miedo. Para mí los valientes son los que avanzamos a pesar del miedo, los que lo intentamos. Mire, yo, bueno, casi todos saben, yo hago natación todas las mañanas y son en piscinas profundas. Cuando yo volví primero por recuperarme y tenía miedo porque a una piscina de 8 metros no es una pila que me voy a meter. Y yo lo hacía con flotador, pero mi mente me decía que yo andaba flotador, que no era necesario que me forzara tanto. Tengo 2 semanas de hacerlo sin flotador, porque yo necesitaba esforzarme más. Yo sentía que tenía que forzarme a pesar del miedo que yo sentía no poder hacerlo. Y sí, he tragado agua, no le miento, pero me siento contento, la verdad. Me siento, quizás no me siento satisfecho conmigo mismo todavía, pero el hecho de solo intentarlo, el hecho de solo saber que no me quedé solo con las ganas, eso me llena de satisfacción. Y a todos los invito que hagamos algo que amemos, porque el tratamiento que tenemos que recibir es por toda la vida, sí, es por toda la vida. Entonces, eso es doloroso, pero cuando lo acompañamos con algo que amamos, duele menos. Duele menos y a mí me ha funcionado. Todos somos diferentes, todos pensamos diferente, todos tenemos procesos diferentes, quizás nuestra historia sea parecida, pero yo a todos los animo, así como usted lo hacía, ¿verdad? Que busquemos algo que amar, busquemos algo que amemos para que acompañemos ese dolor y en su momento va a doler menos. Yo eso quería compartirles y les agradezco por darme la palabra. Excelente, muchísimas gracias por compartir. Creo que, ven, eso es lo que les digo, estas redes de apoyo son sumamente importantes, difundir estos testimonios y de cómo cada quien afronta ciertas cosas y qué le ha funcionado, ¿sí? Y vemos que usted ahorita nos compartió eso, ¿no? Usted afrontó todo con algo, la adversidad la afrontó con algo positivo y buscó esas cosas positivas. Son herramientas que nosotros utilizamos. Alguien me puede decir, no, yo es la pintura, o no, yo he seguido trabajando porque amo mi trabajo y he podido seguir trabajando. O, por ejemplo, en la asociación, los que están todos de voluntarios, igual, ¿no? Los ha motivado, inclusive la misma enfermedad los ha motivado a seguir adelante. O sea, yo creo que aquí cada uno está de alguna forma también en esa parte de buscar algo que me haga sentirme bien, ¿no? Que me haga sentir satisfecho, pleno y que también otro punto que mencionó muy importante es que esa parte de la aceptación. Vamos a vivir, y usted lo dijo bien claro, ¿verdad? Vamos a tener que estar con un tratamiento de por vida. Dios mediante se encuentre una cura en algún momento, ¿no? Pero por el momento esa es también la realidad. El aquí y el ahora es muy importante vivir. Otra de las cosas es en esta realidad de hoy, aquí, donde estamos, reunidos en este Zoom hoy. Esta es mi primera, yo tengo que aprender a vivir plenamente mi vida en general. Tengamos o no una enfermedad, tenemos que aprenderla a vivir con atención plena. Es decir, si ahorita me estoy tomando un cafecito, vivirlo con atención plena. Cuesta muchísimo, porque estoy tomando mi cafecito y estoy pensando en la reunión o en la charla que tengo que dar mañana. Y no disfruto bien ese cafecito, por ejemplo. Entonces a veces agarrar ese ritmo de hoy disfruto lo que estoy haciendo, ¿sí? Pero si yo estoy aquí, por ejemplo, y estoy pensando en lo que no hice desde la mañana, o estoy teniendo la cabeza en otro lado, no estoy tampoco disfrutando los momentos que tengo, que son para mí. Y por ejemplo, ahorita, todos los que están ahorita aquí, si se conectaron,
definitivamente es porque pues quieren mejorar, andan buscando también esa mejoría. Que tal vez ahorita el compañero que habló, pues él mismo ya ha encontrado también esa alegría, ¿verdad? Y ese es otro punto, vivir el momento, tratar de ir viendo cómo lo vivo de la mejor forma y con alegría, amando lo que hacemos en el diario vivir, esté en casa, esté trabajando o no, ¿verdad? Tenemos que buscar, creo que ese también es una gran sugerencia. Buscar algo que me llene y que realmente pues me sienta bien, ¿no? Haciendo y amándolo, como dijo, él utilizó esa palabra de amar lo que hacemos y eso es muy importante. Suni. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Para empezar, gracias, licenciada, A la verdad, orden. porque esta reunión como es de mucha ayuda, de mucha en lo personal, mi persona, ¿va? Y pues invité a algunos familiares, creo que hay como 2, 3 que están conectados, ¿verdad? Y varios con ellos quizás escuchando, y agradezco también por ese espacio que se dieron, porque realmente es que como describirme me llega como nostalgia o no sé cómo se dice o qué se dice, ¿verdad? Pero lo que dice el compañero lo sentí tan mí, tan yo, porque mi miedo a olvidar, olvido muy rápido todo y quiero concentrarme y se me olvidan bien rápido las cosas y me da tristeza porque se me olvidan. Allá cuando recuerdo, bueno, creo que Melba sabe cómo, le digo por favor recuérdeme porque se me olvida y así paso, ¿verdad? Y así a mi familia también, porque es un miedo que uno, aunque se vea así por encima, ¿verdad? Como dice el compañero, debemos de aprender a vivir con esto. Entonces digo yo, ay, me voy a acordar, pero hay momentos en los que me agarra una lloreta tremenda, tremenda y digo, tengo que ser resiliente y me empiezo a trabajar yo misma, ¿verdad? Pero es bien difícil en esa parte y poder avanzar. Y, y me agarra otra vez y se me olvidó luego, ya se me olvidó porque estaba triste o porque estaba llorando. y me ocurren en muchas cosas así, pero sí me ayuda esta charla para poder adaptarme y poder buscar lo que más amo. Ay, mi familia sabe que los amo mucho y me encantan las reuniones familiares. Me encanta cuando platicamos, cuando me preguntan cómo estoy. Y es bien bonito, ¿va? Porque de repente Melba me dice, amiga, ¿cómo estás? Y yo, bien. O a veces solo mis hijos están conectados con la computadora y yo no me di cuenta que preguntaron por mí porque de repente ellos están en clase. Pero cuando llego a ver el mensaje, yo agradezco tanto eso. Porque sí, es eso de estar pensando, como dice el compañero, yo sí no puedo hacer lo que él dice, ¿verdad? De que él dijo de que él olvida, de que él no la hace de él la enfermedad. La enfermedad. Yo acepto, sí tengo esclerosis múltiple, pero como que me pego mucho ahí al mismo tiempo y ahí sí es donde creo que tengo que trabajar un poco, ¿va? Sí. Pero gracias, Liz. Sí, mire, a ustedes han comentado varias cosas. Lo que a uno le sirve a otro tal vez no. O lo que a uno tiene que trabajar, el otro no, ¿verdad? Es decir, cada uno lleva un proceso también, ¿verdad? Por otro lado, pues sí, tampoco podemos negar de que la enfermedad y la condición está ahí, que tengo también crisis y ese miedo al futuro, al qué pasará, ¿verdad? Es un miedo que también, no, pues con cualquier tipo, creo, de enfermedad, que sobre todo cuando son enfermedades que uno sabe que pueden ser crónicas o que, ¿verdad? A veces hay enfermedades inclusive que, así como con el COVID, que uno no sabía qué iba a pasar. El miedo a la incertidumbre, creo que es una de las situaciones o sentimientos más complejos de sobrellevar. Pero es ahí donde tenemos que aplicar esta parte de la atención plena, es decir, estar en el momento, no dejar tanto como que mi mente, digamos,
se vaya más allá al futuro, porque incluso a veces hasta nos empezamos a imaginar cómo va a ser ese momento o qué me va a poder pasar y empezamos a generar más ideas que no abonan a esa parte de oposición a lo desfavorable. Entonces ahí es donde tenemos que tratar de enfocarnos en el aquí y en el ahora, y si hoy estoy bien, por ejemplo, el compañero que va a natación o que va a la piscina, pues también yo sé que disfruta mucho ese momento, es suyo, ¿verdad? Y cada uno, yo creo que aquí todos tenemos algunos hobbies o tenemos algunas cosas que nos gustan, entonces hay que buscar también hacerlas. Si nosotros buscamos cosas que nos agradan, nuestro cerebro produce de esas sustancias que ayudan a ser más positivos. Así se lo voy a poner. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante que lo sepamos. Pero si yo alimento mi cerebro con más cosas negativas, entonces posiblemente mis sentimientos y mi conducta va a ser más negativa, ¿no? Entonces ahí es donde también tenemos que saber cómo alimentar nuestras emociones y cómo alimentar nuestro cerebrito, porque nuestro cerebro es bien inventor, se inventan tantas cosas y eso es lo que nos causa ansiedad, porque son cosas imaginarias, ¿sí? Son imaginarias. Desde el momento en que no están pasando, son imaginarias completamente. Entonces ahí es donde también tenemos que aterrizar en este momento, en el hoy, en el aquí, en el ahora, ¿sí? Para que así no estemos solo imaginando. Mi cerebro va, voy a tomar un poco el ejemplo que usa Marian Rojas, que es una psiquiatra española, y Marian Rojas dice esto: si yo miro un león que viene caminando, ¿sí? Pero también en mi mente estoy sintiéndome amenazado porque yo que sé, mi esposo me va a dejar o me van a asaltar o qué miedo esto, mi cerebro interpreta y es tan real esa parte de que me viene un león a comer como también la otra, porque las dos cosas nos está interpretando como amenaza. Entonces ahí viene la ansiedad, vienen las conductas que son más hacia el enojo, más hacia la irritabilidad, más hacia lo negativo, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que detectar un poquito esto. Si no lo podemos hacer o si no tenemos esas habilidades emocionales, como tal vez ustedes han mencionado por aquí, pues entonces tengo que buscar el apoyo psicológico para que me ayuden a trabajar eso y a desarrollar eso, ¿no? Porque para todo esto hay soluciones, ¿sí? Pero todo es querer también la ayuda, ¿verdad? Y poner esa parte de la voluntad para lograr estas cosas que queremos. Creo que Enrique Paredes tiene la manito levantada. Sí, solo quería hacerles una confesión aquí en secreto, no le digan a nadie. Pero, ¿cómo se llama? Para mí ha sido una bendición mi diagnóstico. No. Permítame. Ya, siga. Perdón, que para mí ha sido una bendición mi diagnóstico porque yo tenía años de tener eso que dijo Suni, de que se le olvidan las cosas, de sentirme cansado todo el tiempo, de sentirme débil. Y al final resultó que no era yo todo el tiempo me estaba recriminando: levantate, o sea, qué perezoso que sos. Yo mismo me estaba, antes de saber mi diagnóstico, y ahora que lo sé, más bien me he quitado una carga de encima, porque yo sé que hay cosas que no están en mi control, pues, que no son culpa mía, pues. Y paradójicamente, ahora que tengo la enfermedad, como estoy obligado a hacer terapia para rehabilitación, creo que estoy en la mejor forma que he estado en mi vida. Y entonces, inclusive, me he visto obligado a manejar mejor mi tiempo para dedicarle mejor a mis hijos, a mi esposa. Y al final yo creo que ha sido para mí, en todo caso, una cosa que ha mejorado mi vida, excepto porque me siento mal todo el tiempo, pero por lo demás, ha sido para mí un alivio, pues, saber que lo que tengo es esclerosis múltiple, ¿me entiendes? Claro. Y aquí yo voy a agregarle algo como dicen, de condimento a lo que usted está diciendo. Es ver la oportunidad que tenemos para crecer personalmente y para otras cosas y disfrutar otras cosas a través de la enfermedad. Y eso a veces no lo vemos así, porque vemos la enfermedad la vemos fatalista.
¿verdad? Pero debemos de ver también como una oportunidad de crecimiento. Como dice por ahí, ¿verdad? Ay, bueno, ya, pues hasta en la parte física estoy en mejores condiciones ahora que antes. Sí, así que creo que también eso es importante, hacernos esa pregunta. ¿Qué cosas positivas para mi vida y qué cambios positivos puedo generar a raíz de también de esta enfermedad? A nivel personal, a nivel emocional, a nivel social, a nivel ya de la misma salud como tal, ¿sí? Y ver, porque al final no solo somos parte física, somos integrales, estamos compuestos de múltiples factores, de múltiples elementos, y que todos tienen que encajar, pero si solo me fijo en mi parte física, entonces definitivamente, pues solo en eso me voy a fijar y voy a dejar de crecer en mi parte emocional. Yo les aseguro que aquí, posiblemente, si no me equivoco, todos cuando estaban pensando en que podía ser esclerosis múltiple o cuando ya les dieron un diagnóstico, que también estoy muy de acuerdo, muchas veces hay personas que al ya tener un diagnóstico es como, bueno, por lo menos ya sé lo que hay, ya sé a dónde vamos y ya como hasta un alivio. Hay personas que no, hay personas que sí les impacta, ¿no? Más, porque buscamos información hasta de todos lados y claro, ¿verdad? Uno se asusta cuando con toda la información que uno puede recibir y encontrar. Entonces, así como nos informamos de la enfermedad como tal, y que yo sé que aquí son mucho más expertos que yo definitivamente, cada día aprendo mucho de las personas que conviven con una enfermedad, definitivamente eso también tengo que hacerlo en mi parte de salud mental, conocerme más en la parte emocional, conocerme un poquito más. A veces uno cree que se conoce, pero no nos conocemos realmente. Y ahí es donde entonces tengo que decir, ok, voy a empezar un trabajo personal en mis emociones, en mi regulación de emociones, y yo les aseguro que la situación que tal vez ahorita la están viendo áspera, con púas y que no tiene solución, les aseguro que sí van a ir afrontando esta adversidad de una manera más sana, ¿verdad? Y no uniéndose más bien a la adversidad. Bueno, licenciada, no sé si ya nos estamos pasando de su tiempo tan valioso. Sé que usted tiene sus compromisos a las 5 y solo nos queda darle las gracias, como siempre, por esa disponibilidad, esa parte humana suya que no todo el mundo la tiene, y nosotros tenemos esa dicha de que la comparta con nosotros. Así que si no hay más preguntas, yo creo que pues ya es hora de despedirnos, y pues estaremos pendientes los pacientes en la próxima programación para una nueva charla con usted. Sí, claro, con mucho gusto. Y pues ahí solo voy a compartir para que sepan también cómo utilizar el Padlet, ¿verdad? Esta es una aplicación donde ustedes pueden, yo ya he dejado algunas respuestas también. He dejado, no sé si están viendo el Padlet por casualidad. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, pues entonces aquí ustedes pueden en el lapicito agregar una nota, no tienen que dejar su nombre ni nada, ¿verdad? Y ustedes pueden escribir y publican, ¿no? Esto es como que si fuese una pues aplicación así como Facebook y los otros que a veces usamos para escribir publicaciones, ¿verdad? Entonces, y luego, pues en algunos comentarios que me habían hecho ya, yo pues también he tratado de responder, y yo creo que pues ustedes pueden también ver algunos enlaces, por ejemplo, videos lo que yo sugiero
que puede ayudarles según pues algunas preocupaciones que ustedes puedan tener, ¿verdad? Sí, Suni. Suni levantó la manito. Bien. Sí. Sí. ¿Me puede repetir o nos puede compartir de nuevo, licenciada, Sí, con mucho el gusto. nombre del libro de Víctor Frank? ¿Qué dijo? Ah, sí, el hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Sí. Muchas gracias. Sí. No sé si los que quedamos ahorita en la reunión les gustaría abrir su cámara para poder tomar una fotografía. Sí, para Si verlos, pueden. porque si no solo veo cuadritos, no los conozco. De nada, Sí, Yasmín, por favor. José también Barahona y bueno, los demás que también escribieron por ahí, ¿verdad? Suni nos va a tomar una foto, entonces, bueno, los que no pueden, se respeta, pero sí nos gustaría que tomáramos una foto, los que puedan hacerlo lo más pronto para que no atrasemos más a la doctora. No, tranquila, tranquila. Tranquila que dejé ahí unos 10 minutos más de espacio para... Ay, Siempre gracias. siempre me gusta no dejar inconclusas las preguntas. Muchísimas gracias. Suni es la encargada de la foto. Dele viaje, pues. Usted nos decís, Suni, ¿cómo estamos? ¿Ya? Ni reírnos nos dejó. Listo, listo. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos los Bueno, presentes gracias. y éxitos a todos. Gracias a ustedes por la invitación y ahí Gracias, estamos en licenciada. contacto. Listo, adiós. Hasta luego. Ay. Adiós, muchas gracias. Van a quedarse en la reunión todavía en este enlace, Suni, para dejarla de anfitriona o pueden seguirlo usando. Yo lo ocupo hasta las 6. El micrófono. No, Suni. licenciada. Sí, ok.